Hola, somos Vicente y Claudia. Y en esta ocasión nos vinimos a Guatapé, un hermoso pueblo colombiano. Y vamos a comenzar nuestro recorrido aquí, en la réplica del antiguo Peñol. Bienvenidos a un nuevo destino al cual nos trajo nuestro sendero. Acompáñenos a descubrir la fascinante y mística belleza de uno de los poblados más coloridos de Colombia, con extraordinarios lugares y muchas actividades para realizar. Hablamos de Guatapé, un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Antioquia, a unas 2 horas aproximadamente de Medellín. Guatapé es un destino muy famoso por ser el pueblo de los zócalos, por ofrecer diversas actividades acuáticas y ser el hogar de la famosa Piedra del Peñol, además de la cultura campesina que se entremezcla con la historia indígena y antioqueña, en una hermosa réplica del antiguo pueblo del Peñol. Y después de dejar el carro en el estacionamiento, nos dirigimos hacia el pueblo de Guatapé. Estamos entrando, estamos llegando. Al llegar nos encontramos con un hermoso pueblo lleno de colores, con una plaza principal, una fuente y una bella iglesia rodeada de tiendas, restaurantes en los cuales aprovechar para degustar la gastronomía local. Llegamos al parque de Guatapé y a mis espaldas está la iglesia de Guatapé. ¡Qué linda! Además hay pintorescos tuk-tuk y las tradicionales fachadas de las casas con sus zócalos que se reparten por todo el municipio. Los famosos zócalos son una tradición que permanece y que hacen de Guatapé una visita imprescindible. Son decoraciones que cuentan la historia del pueblo o que simplemente representan paisajes, objetos de la vida cotidiana, las pasiones del dueño de la casa o su oficio. A una cuadra del parque principal de Guatapé se encuentra una pintoresca calle conocida como la calle de las sombrillas. Vamos a recorrer la calle de las sombrillas. Y hay gente tomándose fotos divertidas. Al seguir la calle, más adelante se encuentra la plazoleta del Zócalo. Allí puedes encontrar más viviendas y edificios coloridos, algunos cafés y varios locales de artesanías. En el centro hay unas graderías de concreto que conforman la plazoleta, adornadas por los tradicionales zócalos. Definitivamente un espacio dedicado al arte y la cultura. Es increíble la cantidad de puestos de ventas de artesanías, de comidas. Sí, es un pueblo que claramente se ve que vive del turismo. Sí. Mucho turismo. Mira, esta es la plaza. Un lugar que se debe visitar también es la calle del Recuerdo. Se ubica a 2 calles de la plaza principal. Al llegar la reconocerás fácilmente por su fuente de agua y sus coloridas viviendas engalanadas con algunos de los zócalos más representativos del pueblo. Es considerada como patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio de Guatapé, pues representa una de las antiguas calles típicas que fueron inundadas cuando se llevó a cabo la creación del embalse. Una manera muy económica y también muy pintoresca de recorrer Guatapé es así, en estas motochivas. Otra opción muy práctica para recorrer los puntos más importantes del pueblo es hacerlo en tuk-tuk. Desde la plaza principal encontrarás varias opciones, en donde los conductores muy amablemente servirán de guías turísticos dando la mejor información y haciendo de este un agradable recorrido. El precio es negociable y van desde los 20.000 pesos. La calle del Recuerdo. Ajá. Ahí está. ¡Qué linda! Estamos recorriendo un tuk-tuk.
el supermercado es de uno. ¿El de uno? Y el de uno lo mandan pelado para la casa. El dueño de la casa era el volqueta, entonces puso la volqueta ahí, vea. ¿Y quién es el encargado? ¿Hay gente que los hace? Sí, un señor que se llama Nacho. ¿Nacho? Sí, conocido. Las mejores ventas de empanadas, vea, las empanadas calienticas. Oh, ¿y de qué son esas empanadas? De pura papita y muy buena. Entonces cogió 2 mojitas de ropa y las empacó en un costado. Oh, Se vino para acá, para Guatapé, estuvo ilustrando zapatos, vea, en el parque, vea, ahí está el Ay, que es como su historia. Ahí estuvo ilustrando zapatos. Pero esto cuando está bien subido, esto es hermosísimo. Esta se llama la represa de Guatapé. La represa. Cuando le digan a ustedes por allá en un país, ¿a dónde estuvieron? Estuvimos en la represa de Guatapé. Eso. Ok. ¡Llegamos! Bueno, y definitivamente Guatapé nos ha parecido un pueblo fantástico. Lindo. La Piedra del Peñol de Guatapé es el plato fuerte de la visita a esta zona. Con más de 200 metros de altura y sus 750 escalones hacen que la piedra se divise desde lejos y desde diferentes áreas. Se trata de una enorme piedra redondeada, puesta en medio de un paisaje completamente surrealista, rodeado de las aguas serpenteadas del embalse, un paisaje realmente soñado. Para llegar nosotros utilizamos la aplicación Waze, buscando la Piedra del Peñol. Ahí pasarás la entrada principal. La calle te va guiando. Es un camino de varios minutos de caminata en subida o en vehículo hasta llegar al estacionamiento. El costo del estacionamiento es de 5.000 pesos colombianos. Desde el estacionamiento seguirás las tiendas que te llevan a la taquilla para pagar la entrada y poder subir la piedra. El horario para subir la piedra es de 8 a.m. a 6 p.m. Está abierto todos los días del año y el costo es de 20.000 pesos por persona, tanto para visitantes nacionales como extranjeros. Recomendamos llevar para el camino bastante hidratación, bloqueador solar, lentes y un sombrero que para mí no estaría de más. Desde el estacionamiento la piedra se ve imponente, por lo que nosotros íbamos mentalmente preparados para una mañana extenuante. En la roca de Guatapé y vamos a dar el primer escalón. Hola, buenos días. Buenos días. Está dura la caminata hoy, ¿eh? Sí, Vamos a ver si lo empezar? logramos. Gracias. un gusto. Comenzamos la subida a un paso lento y constante, sin correr, sin forzarnos, descansando cuando sí lo necesitábamos. Celebramos cada vez que veíamos cuánto habíamos avanzado, siempre admirando del paisaje. Llevamos la mitad del recorrido y hasta el momento todavía vamos bien. Íbamos tan concentrados subiendo que sinceramente no nos dimos cuenta cuando llegamos a la cima y pensamos que era solo una estación de descanso. Llegamos a los 650 escalones y podemos ver que aquí hay unas ventas por aquello de que necesiten hidratarse. Ahí se encuentran varias ventas de comidas y zonas para descansar del recorrido. Además, al seguir subiendo para lograr llegar al mirador, pasarás por una tienda de artesanías. Después de 700 escalones, logramos llegar a la cima. Si bien es cierto, la subida estuvo interesante y a veces sentíamos que el corazón se nos iba a salir del pecho, pero en realidad no fue tan difícil, lo disfrutamos. Al llegar al mirador, la vista es espectacular. Se logra una vista panorámica, con las montañas de fondo.
Maravillosas vistas del increíble embalse con sus diversas islas, uno de los regalos que ofrece el país. Para nosotros, Guatapé es uno de los sitios imprescindibles que visitar en su itinerario por Colombia. ¡Lo logramos! Lo bueno de estar aquí en la cima de la Piedra del Peñol es que tenemos 360 grados de vista del lago. Sinceramente vale la pena el esfuercito de subir los 750 escalones. Luego de disfrutar las hermosas vistas, comenzamos el descenso de la piedra. Para algunos esto será más fácil que para otros. Ahora devolverse. Una de las cosas buenas que tiene este trayecto es que hay una vía de subida y una vía de bajada, entonces nunca nos vamos a topar con la gente de frente. Igualmente no es bueno confiarse porque siempre requiere algún esfuerzo y mucho cuidado de no resbalar. Aunque parezca increíble a Vicente, lo que le cuesta más es la bajada y no la subida. ¿Atraviesa esa Victoria? Sí, ahí voy. Aquí vamos. En general consideramos que el ascenso y descenso es de una dificultad media. Bueno, vamos saliendo, lo logramos. ¡Lo logramos! Me venía bajando, mi amor. Las rodillas me hacían así. Bueno, seguimos nuestro recorrido por Guatapé, en Colombia. Y una cosa que se nos olvidó mencionarles es que creíamos sinceramente que el ascenso era muy difícil, más pesado de lo que realmente lo sentimos. Sí, en realidad, para ser sinceros, cuando llegamos a la cima ni siquiera nos dimos cuenta de que habíamos llegado, pensábamos que era un paso ahí nada más para descansar. A lo largo se ve difícil y se ven un montón de escalones, imponente, pero a la hora de la acción no se siente tanto, al menos nosotros no lo sentimos así. Sí. Una parada imprescindible que realizar estando en Guatapé es la réplica del antiguo pueblo del Peñol. En este momento estamos llegando a la réplica del antiguo Peñol, que es el pueblo que estaba aquí antes de que se inundara la represa. Entonces ahora hicieron esta réplica de lo que era antiguamente. En este lugar se encontrará una reconstrucción de su iglesia y su plaza principal, como algunas otras construcciones que recrean de alguna manera lo que hoy está bajo el agua del embalse de Guatapé. Conocer la historia de los pueblos de Guatapé y el Peñol y que no quede en el olvido es algo que no puede faltar. Esta réplica no queda sobre el camino principal, por lo que nosotros para llegar tuvimos que utilizar la aplicación Waze. La entrada es gratuita y tiene un horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 6:30 p.m. y fines de semana hasta las 8 p.m. Uno de los mayores atractivos de Guatapé es sin duda su embalse. Un paisaje asombroso que parece de postal. Hoy en día atrae a miles de turistas que navegan plácidamente en sus aguas, paseando por sus verdes islas paradisíacas, en las cuales es posible realizar algunas actividades entretenidas y donde definitivamente pasar unos días inolvidables. Este embalse no es de origen natural. Fue creado en 1978 y después de mucha controversia, los vecinos del antiguo pueblo de El Peñol no pudieron evitar que el municipio fuera inundado por el agua de dos ríos, una gran obra de ingeniería que transformó toda esta zona en la represa de Guatapé y que cambió por completo la vida local de sus habitantes. Este icónico lugar, además de su belleza y su patrimonio cultural, ofrece una amplia oferta hotelera y de deliciosos restaurantes. Es un destino ideal para los aficionados a los deportes acuáticos, como kayak, esquí acuático y pesca. Muchos de los hoteles y restaurantes que se encuentran en el borde del embalse ofrecen dentro de sus servicios algunos paquetes y tours para realizar estas actividades.
Una opción es caminar por el malecón del poblado de Guatapé, donde nos encontramos varios restaurantes y muchos operadores que ofrecen diversos tours que te permitirán navegar por las tranquilas aguas del embalse. Sin embargo, fue precisamente acá donde tuvimos una mala experiencia y donde nos sentimos engañados. Entonces, sí nos sentimos un poco engañados, estafados, para ser sinceros. La mejor manera de apreciar el embalse es sin duda alguna desde el agua, en alguna embarcación. Nosotros recomendamos hacerlo partiendo desde el mismo pueblito de la réplica del Peñol. Ahí salen unas embarcaciones grandes con todas las medidas de seguridad. Estos hacen un recorrido muy explicativo y entretenido con mucha música y también en compañía de trovadores que con sus canciones alegran el ambiente. Que les pusiera un tema en la canción El Venado para que quede bien claro que eso quede atrás y poder homenajear los cachos de Nicolás. Oiga, ¿dónde está Nicolás? Nosotros estando aquí y sin buscarlo, nos enteramos que ese es el lugar de donde parten las mejores embarcaciones para navegar por el embalse. Así que sin planearlo mucho, corrimos para alcanzar una de estas embarcaciones, para finalmente conseguir subirnos y hacer el recorrido de la manera que tanto deseábamos desde que planeamos este viaje a Guatapé. ¡Lo logramos! Hoy sí ya nos vamos a reivindicar por el mal rato de ayer. Finalmente hicimos el recorrido por el embalse 2 veces, pero sin dudarlo, nuestro segundo recorrido se sintió totalmente diferente. ¿Y qué fue lo que nos pasó ayer? Bueno, resulta ser que nos ofrecieron un tour por el lago de Guatapé y nos mostraron un barco como este en la fotografía. Nos cobraron 50,000 pesos por los dos. No tanto es el problema es eso, sino que al final nos montaron en una lanchita bien estrecha, bien incómoda, muy incómoda. Nos mojamos todos. Y íbamos muy apretados. Y este es una gran diferencia porque es un barco de verdad y nos cobraron 10,000 pesos colombianos por venir aquí. De verdad la experiencia es totalmente diferente, vas cómodo, vas con música, vas ambientado. Para las personas que quieren planear su viaje, les recomendamos que contraten este servicio aquí en donde está la réplica del antiguo Peñol. Aquí hay muchas empresas que se dedican y hay muchas opciones de este tipo de embarcaciones para poder hacer el recorrido. Disfrutamos el tour y pasamos por algunos puntos icónicos del trayecto, como algunas viviendas de importantes futbolistas colombianos y reconocidas personajes públicos. Y parece ser que muchas de las propiedades que están en este lago son de muchos personajes y personalidades colombianas. Esta casa que está aquí de blanco es la del futbolista James Rodríguez. También pasamos sobre el antiguo pueblo que ahora está sumergido bajo el agua y la única casa que quedó después de la inundación, así como una cruz en medio que marca el lugar donde estaba la iglesia del pueblo. Además de navegar por paisajes hermosos y únicos, también conocimos parte de interesantes historias, como lo fue la propiedad que en su tiempo perteneció a Pablo Escobar y que hoy en día se encuentra destruida y en completo abandono. En este momento estamos recorriendo lo que era la antigua casa de Pablo Escobar acá en Guatapé. Y una de las particularidades que más me llamó la atención es que no sé cuánta cantidad de especies nativas de otros países trajo, incluso desde Australia y Japón. El costo de este tour es de 10,000 pesos por persona y cuenta con varios horarios durante el transcurso del día. Si aún tienes ganas de seguir disfrutando del agua, ya sabes, en este lugar encontrarás diversas opciones que se ajusten a tus gustos, desde las más tranquilas hasta las más aventureras. En nuestro caso, realizamos también kayak. Debemos darle las gracias a los administradores del hotel donde nos hospedamos,
ya que al conocer ellos lo que nos había pasado en el muelle de Guatapé, quisieron de alguna manera ayudar a que no nos lleváramos con nosotros esa mala impresión de la costumbre que tienen una minoría de tour operadores de aprovecharse del turista. Definitivamente estamos impresionados y agradecidos por todas las muestras de cariño de todos aquellos quienes se han cruzado en nuestro camino y nos han ayudado de alguna u otra manera, o simplemente alegrándonos el día con esa simpatía natural y tan particular que posee el amigo paisa. Si te gustó nuestro contenido, te pedimos nos apoyes con tu like. Coméntanos si conoces Guatapé o te gustaría conocerlo y si nuestra información te sirvió para planear tu viaje. No olvides suscribirte, es gratis, y activa todas las notificaciones para que así YouTube te avise cuando subamos nuestro siguiente video en este país asombroso que cada día nos enamora más. ¡Nos vemos pronto!